幸せの術。木の葉の里の三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていった。Capítulo 27. Blake entró en el aula de defensa unos instantes después de que sonara el timbre, dando a todos la oportunidad de llegar al aula a tiempo. Estaban demasiado ocupados cotilleando como para darse cuenta de que había entrado en el aula. Sacudió la cabeza, incrédulo, inobservador, pensó, pero solo eran adolescentes, se recordó a sí mismo. Sin embargo, aprenderían, él haría todo lo posible para prepararlos para la vida fuera de estas paredes. Sacando su varita cerró la puerta con un fuerte golpe que hizo que la mayoría de los alumnos dieran un respingo, los ojos verdes brillaban divertidos, su rostro sin embargo, permanecía impasible, la aprobación le recorría mientras todos tomaban asiento en silencio. Buenos días, alumnos, bienvenidos a su clase de defensa de quinto año, que es un año extremadamente importante, como estoy seguro de que ya se les ha dicho esta mañana por cualquier profesor que hayan tenido la última vez. Tampoco será la última vez, pero lo que debéis hacer es prestar atención a esa advertencia con seriedad. Tus exámenes OUL son extremadamente importantes para cualquier carrera que elijas, no importa quiénes sean tus padres, a qué se dedican, cuánto dinero tienes, tus OULs e inevitablemente tus NEUTs mostrarán gran parte de quién eres. Ambicioso, perezoso, mediocre, son las palabras que la gente usará con tus resultados incluso 10 o 15 años después de que hayas dejado la escuela. Blake les informó, esta parte nunca se la dijeron a los estudiantes, solo esperaban que escucharan cuando les decían que los exámenes eran importantes, pero no decirles la verdad sobre cómo los vería el mundo era un error que él deseaba corregir. Mi nombre es, como estoy seguro que han escuchado, es el profesor Slytherin, el primero desde que Salazar Slytherin daba clases aquí en estos pasillos de hecho. Después de que asintieran en señal de comprensión, seguía callado, inseguro de cómo sería. ¿De cuánto se saldrían con la suya? Blake arqueó una ceja al ver los libros en los escritorios, libros que definitivamente no había asignado, ya que su empleo había sido repentino. Al arrancar uno del escritorio de Parvati Patil, una sola mirada hizo que sus labios se curvaran de asco. Ni siquiera se había dado cuenta de que Harry había comprado una copia de la maldita cosa. No quiero ver este libro en mi clase, o lo quemas o lo devuelves a cambio de tu dinero. Era el libro que Umbridge habría utilizado. No debería haber sido publicado y mucho menos forzado a los estudiantes. ¿Pero qué pasa con nuestros exámenes?, protestó inmediatamente Hermione. Mientras todos los demás guardaban alegremente el aburridísimo libro en sus bolsos, entusiasmándose más con la clase. Más de uno puso los ojos en blanco al oír su voz y a Blake le resultó muy difícil no hacer lo mismo. Este libro no te ayudará en tus exámenes, como estoy seguro de que ya sabes viendo que ya lo has leído, le informó Blake con suavidad, sin ningún atisbo de enfado en su voz, solo materia. Puedes leerlo en tu tiempo libre, añadió, ignorando las sonrisas de unos cuantos estudiantes, que no se sorprendieron al verlas. Hermione no era muy popular entre el alumnado. De hecho, la mayoría no la soportaba. Incluso Ron no podía, y Blake sabía que era cuestión de tiempo que el pelirrojo metiera la pata con la chica sin que Harry sirviera de amortiguador. Colocando el libro de nuevo en el escritorio de Patil, donde rápidamente lo colocó en su bolso con el afán de que él solo la asociara con algún jugoso chisme. De pie al frente de su escritorio, posado en el borde del mismo, observando a los quinceañeros. Se preguntaba cómo empezar, pero no necesitó reflexionar mucho tiempo antes de tomar su decisión. ¿Puede alguno de los presentes hacerme una demostración de un hechizo de luz? Como era de esperar, la mano de Granger se levantó, y se sintió muy decepcionado de que nadie más lo hiciera. Mirándolos a todos pensativamente, pudo ver que estaban bastante ansiosos por la discusión, lo que lo confundió. Si querían participar, ¿por qué no levantaban la mano? Sí, señorita Granger, dijo Blake tras unos instantes de observarlos. Wingardium Leviosa, el hechizo levitador, dijo Hermione con suficiencia. Eso es incorrecto, contestó Blake, notando que los Slytherins estaban sonriendo. El hechizo levitador en realidad cae en la zona gris del espectro mágico. Señor Malfoy, deme un ejemplo de hechizo de luz, si es tan amable.
El encantamiento Patronus, contestó Draco, la sorpresa iluminando sus facciones. No había esperado que le llamaran para nada, ni ninguno de los Slytherin dado cómo había sido su última interacción. Muy bien hecho, un ejemplo perfecto, dijo Blake, 10 puntos para Slytherin. El encantamiento Patronus no puede ser realizado por alguien que haya hecho magia oscura extensamente durante un largo periodo de tiempo sin usar magia de luz. Y no, la magia oscura no significa que sea ilegal o malvada, afirmó con severidad. Pero los magos oscuros no pueden hacer el encantamiento Patronus por mucho que usen hechizos de luz. Protestó Hermione. ¿Por qué? Preguntó Blake, mirándola expectante. Y por favor, no menciones un libro, añadió exasperado pellizcando el puente de su nariz, haciendo que la boca de Hermione se cerrara con indignación. Todos los libros se basan en las creencias actuales que uno tiene. Todas las menciones del encantamiento Patronus tienen al menos 100 años de antigüedad. No ha habido nuevas publicaciones en ese tiempo para definir lo que la gente puede y no puede hacer. Blake le informó con seriedad, lo que la gente publica es lo que piensa. No digo que esté mal, pero siempre hay al menos 3 lados en cada escenario. Volviendo al tema que nos ocupa, no podía perder toda la clase en tratar de hacer ver a Hermione que sus libros no eran todo lo que ella hacía ver. Ahora, ¿cuál dirías que es la más oscura de todas las magias? Algo en el extremo opuesto del espectro de los Patronus. Esta vez ignoró descaradamente la mano de Hermione. Señor. Not. Afirmó Blake lanzándole una mirada. Los inolvidables. Murmuró Not, inseguro, nunca lo llamaban en clase. Una buena suposición, pero equivocada. Sin embargo, le informó Blake, ¿alguien más quiere adivinar? Una mano se levantó. Sí, señorita Patil. ¿Cómo puede haber algo peor que los inolvidables? Cuestionó ella y también con respeto. ¿Alguien sabe el propósito original de los inolvidables? Preguntó Blake. ¿Nadie? ¿Nada? No me sorprende, esa información ha sido borrada del registro público hace mucho tiempo. Al ver que todos parecían confusos, explicó. El mismo mago creó los 3 llamados impregnables, era un magizoólogo, con una afición por acoger a criaturas maltratadas. A algunos los rehabilitó utilizando la maldición Imperius para ayudarles a entender que no todos los humanos eran iguales. 9 de cada 10 veces funcionó. Algunas de esas criaturas no podían ser salvadas, por lo que creó un hechizo que les daría una muerte sin dolor. No se puede decir lo mismo de la maldición Cruciatus, dijo una voz susurrante y tambaleante, y Blake no necesitó mirar hacia el sonido para saber de quién se trataba. Neville Longbottom. Desgraciadamente sí, admitió Blake, su esposa recibió una maldición explosiva en la espalda, sufrió muchos daños en los nervios y quedó paralizada. Él creó el hechizo sin saber lo que hacía y se negó a volver a realizarlo después. Su esposa, sin embargo, juró que su pie se movía horas después, que podía volver a sentir aunque fuera temporalmente. Se negó a rendirse y le dijo que conseguiría a otra persona para que lo hiciera, pero quería que él, alguien en quien confiaba, lo hiciera por ella. Según los diarios fue lo más difícil que había tenido que hacer, pero lo hizo y un año después ella estaba caminando. Hay que tener en cuenta que esto fue antes del avance de las pociones. De hecho, las inolvidables fueron utilizadas por Salmungo durante generaciones antes de que fueran consideradas ilegales por el Ministerio de Magia. Desgraciadamente no todos los hechizos se utilizan para lo que fueron creados en primer lugar. Todos los hechizos tienen la capacidad de ser mal utilizados. Dame el nombre de un hechizo de luz que pueda ser utilizado de forma fatal, Blake sugirió. Volveremos pronto a mi otra pregunta. Sí, señor Thomas. Blake asintió con la cabeza. ¿Qué hay de Rictus Sempra? ¿El amuleto de las cosquillas? Preguntó Dean, emocionado pero aprensivo. Muy buen ejemplo, 10 puntos para Gryffindor, asintió Blake. Ahora bien, ese hechizo utilizado en alguien demasiado tiempo, una causa de muerte por asfixia. Ahora bien, según el ministerio este hechizo se considera un hechizo ligero a pesar de los peligros tan evidentes que puede suponer para alguien que no sepa lo que está haciendo, esperando desafiar cualquier idea preconcebida que tuvieran sobre la magia. Incluyendo su uso en estudiantes de 11 años. ¿Y el gafe de las zancadillas? Añadió Blaise, uniéndose a la conversación, disfrutando bastante. Otro buen ejemplo, 10 puntos a Slytherin, señor Zabini, un gafe de tropiezo cerca de las escaleras, o plataforma elevada podría causar numerosas heridas o peor aún la muerte.
Explicó Blake, este también es otro ejemplo de hechizo de luz. Zabini sonrió satisfecho mientras se sentaba de nuevo en su asiento. Defensa se estaba convirtiendo de nuevo en su asignatura favorita. Volviendo a mi pregunta original, ¿alguien puede adivinar cuál es la magia más oscura de nuestro mundo? Preguntó Blake, señor Potter. Llamó al adolescente ya que lo sabía. Necromancia, magia negra, y no los rituales que a la gente aún le gusta hacer en la víspera de Todos los Santos, esos son otros tipos. Respondió Harry, ya había pasado por esto con Blake, y le sorprendía que no hubiera más gente protestando, sabía que lo había hecho. Sin embargo, todos bullían de emoción participando en la discusión y, sobre todo, anotando todo. Correcto, 10 puntos para Gryffindor, respondió Blake, por supuesto, el oficio de la nigromancia ha disminuido significativamente desde que se crearon la IGU y el ministerio. Diría que hoy en día solo existen 2 o 3 libros sobre el oficio, no muchos tienen el poder o las agallas para realizarlos. ¿Es así como se crean los inferi? Preguntó Punky, ansiosa por saber más. Así es, confirmó Blake. La nigromancia se considera magia negra en contraposición a la magia oscura, no le sorprendía que incluso las familias oscuras como los Parkinson dejaran a sus hijos leer materiales tan oscuros. Blake se levantó, rodeó su escritorio y tomó asiento, mirando a todos con curiosidad. Este año la mayoría de vuestras clases serán de participación práctica, les dijo, esperando pacientemente a que el ruido y los vítores se calmaran. Lo que significa que necesito calibrar exactamente dónde estáis en la escala, teniendo en cuenta vuestros anteriores profesores de defensa. No espero que se cumplan mis expectativas. No todos eran malos. Protestó Dean. Por supuesto que no, dijo Blake con ironía. 2 eran simples mortífagos, uno era un fraude y otro tenía que tomarse un tiempo libre cada mes. Dean se calmó, notando que en realidad no había dicho nada malo sobre el profesor Lupin. Draco, sin embargo, había resoplado burlonamente, aunque había palidecido ante la mención de mortífagos. Os colocaré en 2 grupos, uno intermedio y otro avanzado, continuó Blake, haciendo que todos se sentaran más rectos. Así que a todos se les entregarán 2 pruebas para que las terminen hoy, háganlas lo mejor que puedan ya que esto será un factor decisivo. Tened en cuenta que no es solo vuestra habilidad para lanzar hechizos lo que determinará en qué grupo vais a entrar, sino la magia en su conjunto. Sacando su varita, los papeles de su cajón empezaron a volar inmediatamente hacia el escritorio de cada alumno, dejando 2 papeles en cada escritorio. No habrá trampas, si descubro que alguien lo hace ya no será bienvenido en esta clase, les advirtió. Comiencen, dijo Blake después de dejar que su amenaza calara. Ron parecía a punto de llorar, Neville era un saco de nervios, incluso los Slytherin estaban ansiosos ante lo repentino de ser puestos a prueba por así decirlo. Blake no les quitaba los ojos de encima, atento a cualquier señal de trampa. Era un examen sorpresa de preguntas estandarizadas y una lista de hechizos que habían hecho con una línea sobre su propósito. Necesitaba saber qué hechizos conocían, a juzgar por la cantidad de tiempo que le llevó iniciarles en el encantamiento desarmador cuando era joven, la misma edad que tenía ahora, lo que le dolía la cabeza, iba a estar extremadamente ocupado poniéndolos en forma. Sabía dónde se ubicaría cada uno de los miembros de Gryffindor, pero a los de Slytherin no los conocía del todo. Al menos como eran aquí ahora, la triste realidad era que la mayoría de esta generación de Slytherin habían sido patéticos mortífagos y no habían vivido mucho tiempo fuera de Hogwarts con las expectativas de Voldemort, los que sí se habían convertido en cáscaras de la persona que habían sido. Perdieron su humanidad, hasta que todo lo que quedó fue oscuridad, amargura. La voluntad de supervivencia de la mente seguía asombrándole incluso ahora. Puede convertir a la gente en ese tipo de cosas solo para poder vivir. Incluso los que habían permanecido neutrales habían sido el objetivo al final, a menos que Voldemort tuviera una razón para permitir que siguieran sobreviviendo. Sacudiendo sus oscuros pensamientos, no había lugar para ellos aquí, y desde luego tampoco quería que nadie lo viera. Lo último que necesitaba era que se sospechara de él por la razón equivocada, en su primer día de enseñanza. Desgraciadamente, lo estaban observando, pero por suerte solo era Harry, que lo miraba con unos ojos verdes, preocupados pero comprensivos, idénticos pero muy diferentes a los suyos. Sus labios se torcieron, mientras le dirigía a Harry una mirada punzante, para volver a su trabajo.
Cada una de las pruebas tenía solo 10 preguntas en cada trozo de pergamino, con un espacio más que amplio para escribir cualquier cosa que quisieran añadir a sus preguntas de elaboración. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación cuando vio que efectivamente Ari se había puesto directamente a trabajar de nuevo. Cuando terminen, dejen a un lado la prueba y permanezcan en silencio mientras los demás terminan. Les informó Blake, mirando a Hermione que ya estaba levantando la mano. Hay que concederles el mismo silencio, al conocerla desde hace tanto tiempo podía adivinar con exactitud su siguiente pregunta. O más bien preguntas. Mirando su reloj se sorprendió gratamente al darse cuenta de que a la clase solo le quedaba media hora antes del almuerzo. Entonces, como un efecto dominó, uno a uno los estudiantes dejaron sus plumas, hasta que todos terminaron el examen. Algunos se habían relajado, otros seguían preocupados por no haberlo hecho lo suficientemente bien. En cuanto el último alumno terminó, la mano de Hermione se levantó de nuevo. «Sí, señorita Granger», gritó, ocultando su exasperación. «¿Cómo va a decidir quién entra en los grupos intermedio y avanzado?», preguntó Hermione, con voz segura de sí misma. Sabía que entraría en el grupo avanzado, ¿cómo no iba a hacerlo? Decidiré según su comprensión de la magia, y no se equivoquen, no me refiero a su lanzamiento de hechizos, me refiero a todo, dijo Blake mirando a toda la sala. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lo sepamos?, insistió ella. Tienes otra clase conmigo el viernes, así que entonces entregaré los resultados de la prueba, le informó Blake. ¿Cuál será la diferencia entre los grupos? ¿Llamará a alguien para que le ayude?, preguntó Hermione. ¿O nos enseñarán a todos diferentes hechizos al mismo tiempo? Su voz se volvió incrédula ante esto, parecía imposible. Esencialmente sí, pero a los del grupo avanzado se les ofrecerá una clase extracurricular, por así decirlo, para que sigan con su educación y así los que no sean tan adeptos como los demás no los retengan. Blake explicó. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros sabéis realizar el encantamiento desarmante, y lo habéis lanzado con éxito? Todos los Slytherin levantaron la mano, y solo 2 Gryffindors lo hicieron. Harry aprendió para el torneo, y Granger le ayudó. Ron, sin embargo, no había hecho más que lo necesario por pura envidia patética. Como sospechaba, asintió Blake, por eso se creará el grupo avanzado, y no es un mal reflejo de algunos de vosotros por no saber el hechizo. Sin embargo, es injusto que los que ya lo saben se queden atrás. Sin embargo, creo que con el empujón adecuado podré sacar el mago que sé que hay en cada uno de vosotros. Aquí los ojos de Blake se dirigieron a Neville. Un mago tan poderoso yacía bajo esa ruina temblorosa gracias a su despreciable abuela. Blake los dejó hablar y susurrar emocionados entre ellos durante unos instantes. Ya tendrían todo eso para hablar durante la hora de la comida. Ahora, antes de que os vayáis, quiero saber algo más. Si estáis usando una varita de segunda mano que no hayáis comprado para vosotros en Ollivanders o en cualquier tienda de varitas que usen vuestras familias, levantad la mano, ordenó Blake. Se negaba rotundamente a enseñar a Neville con esa maldita varita de segunda mano, no cuando sabía que era capaz de mucho más. Parpadeó sorprendido cuando más de un alumno levantó la mano. Neville Longbottom y Patil. Gracias, bajen las manos, dijo Blake. Tendría que escribir tanto a la abuela de Neville como al patriarca de los Patil. Definitivamente iba a tratar de conseguirles una varita. No era como si pudiera sacarlos del colegio para llevarlos a conseguir unas nuevas, que definitivamente serían mal vistas sin importar sus buenas intenciones. Mientras tuviera el permiso de sus 2 tutores y hablara con Minerva al respecto, no había nada que Dumbledore pudiera hacer para impedir lo que estaba haciendo. ¿Sí, señor Thomas?, preguntó Blake, ligeramente sorprendido de ver alguna mano levantada de nuevo. ¿Qué hay de un libro? ¿Significa esto que no vamos a hacer ningún trabajo teórico?, preguntó Dean, vibrando positivamente de emoción ante la perspectiva de hacer hechizos de verdad todo el tiempo. Por ahora, explicó Blake al sonar la campana, puede que lo decida más tarde. Si lo hago me procuraré los libros, así que no tengáis miedo. Ahora creo que todos deberían dirigirse a comer. Sus labios se movieron mientras se levantaban, mucho más lento de lo que recordaba que nadie saliera de clase, recogiendo sus bolsas y mezclándose con sus amigos que ya hablaban de él antes de que estuvieran siquiera fuera del alcance del oído. ¿Puedo ayudarle, señor Longbottom?, preguntó Blake cuando el nervioso adolescente se acercó a su escritorio en lugar de salir por la puerta.
Profesor, no va a escribir a mi abuela, ¿verdad? Dijo el adolescente, retorciéndose las manos nerviosamente, sin encontrar ni una sola vez la mirada de su profesor, que le parecía muy intensa. Sobre la varita, explicó. Los labios de Blake se crisparon. Ahí estaba el chico inteligente que sabía que se escondía detrás de esa apariencia temerosa y torpe. Lo soy, confirmó, ignorando cómo Neville palidecía drásticamente. Por favor, no, a mi abuela no le gustará eso, insistió Neville, sus ojos iban a todas partes menos a mirar al mago que tenía delante. Confíe en mí, señor Longbottom, me aseguraré de darle el mayor de los respetos, ella concederá darle una varita nueva. Dijo Blake con seguridad. La varita que tiene en su poder ahora mismo no es apta para usted. Está obstaculizando su educación mágica, no ayudándola. A Ollivander le gusta decir la varita elige al mago, eso me han dicho, es una afirmación muy acertada, una nueva varita te ayudará, si no confías en nada más, confía en eso. Harry ciertamente cree que eres capaz de mucho más, y así fue, como sucede. La sorpresa revoloteó por el rostro de Neville, que se puso rojo de orgullo y asombro abrumadores, cuando por fin se encontró con esos intensos ojos verdes llenos de nada más que verdad. Deje que un adulto haga lo correcto por una vez, señor Longbottom, dijo Blake, su voz inusualmente suave, cambiando de la voz severa que había usado durante toda la clase. Este chico iba a ser mucho mejor de lo que él podía imaginar, alguien que le cubría las espaldas en múltiples ocasiones, en quien confiaba impecablemente. Sí, señor, tartamudeó Neville inseguro, todavía resplandeciente después de lo que había dicho anteriormente. Bien, ve a almorzar, dijo Blake invocando los cuestionarios para sí mismo, y colocándolos en el escritorio para su posterior lectura. Suspiró suavemente una vez que estuvo solo, las cartas a Longbottom y Patil podían esperar, también prefería asistir al almuerzo, se sentía bastante hambriento. Así que, sin más preámbulos, salió del aula, cerrando la puerta tras de sí y recorrió el pasillo utilizando el túnel para llegar a la entrada de los profesores.